Me decía anoche, lamentablemente vamos a hablar con él mañana largamente, pero me contaba Juan Dilo una noche que en Europa hay, entre tantas preocupaciones, la preocupación por un eventual efecto contagio que podría ocurrir a propósito de lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos días en materia de convulsiones de carácter social. En las últimas horas hemos visto buena noche otra vez en manifestaciones algo más atenuadas en Nueva York, por lo menos por lo que sé a esta hora, pero ha habido varios episodios que vale la pena presentarles de manera resumida para que los pueda examinar rápidamente nuestro querido amigo Claudio Fantini. En primer lugar, ha habido varias crónicas ayer de la BBC, por ejemplo, o del propio New York Times, contando las circunstancias en las que Donald Trump mandó atacar a una manifestación pacífica en la Plaza Lafayette de la ciudad de Washington para pasar por el medio de la gente exhibiendo de manera frenética una Biblia, bajo el argumento de que yo soy la ley y el orden, ¿no? Las crónicas son absolutamente monumentales porque describen la obra de alguien que no está bien, para ponerlo en términos más o menos simples, ¿no? Donald Trump buscaba posar para una fotografía y se desató el caos en un parque. Es una crónica extraordinaria, presentada ayer por el New York Times, firmada por varios periodistas, entre ellos Peter Baker, contando lo que este hombre hizo el otro día, ¿no? Como respuesta, digamos, al hecho de que terminó refugiado de su propia obra dentro de ¿cómo se llama?, de un refugio atómico, ¿no es cierto? Lo propio hizo ayer el New York Times, la BBC de Londres, con la foto de Trump ahí levantando la Biblia como si fuese el profeta, ¿cómo se llama?, un profeta, qué sé yo, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos un inconveniente serio porque en el propio gabinete de Trump, Mark Esper, su jefe del Pentágono, bueno, se negó a cumplir una orden de Trump de desplegar el ejército a partir de una ley del año 1807. Ayer comenzaron a aparecer, y esto no es normal, expresidentes norteamericanos cuestionando el comportamiento de Trump. De hecho, lo hizo, obviamente, el expresidente Obama y también lo hizo el expresidente Bush, que por supuesto al lado de Trump ya aparece Abraham Lincoln. Bueno, después apareció Jim Mattis, que fue también el jefe del Pentágono, acusando a Trump de abuso de autoridad y es el primer presidente, dijo Mattis, que vi en mi vida que no trata de unir al pueblo norteamericano. Es más, ya hasta las redes sociales, Snapchat en este caso, por ejemplo, se niega a difundir las barbaridades que hace y dice este hombre. El lamentable espectáculo presentó el primer ministro de Canadá, mi admirado o ex admirado Justin Trudeau, cuando no tuvo capacidad para responder una pregunta. Cuando la prensa le preguntó en la puerta de su casa qué opinaba de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Se quedó, no sé si lo vieron en imágenes, fue algo extraordinario, se quedó 22 segundos mudo. Al mismo tiempo, ayer, también el New York Times difundió un video, lo pasó anoche y antenoche Jaime Bailey en su programa de televisión en Estados Unidos, un video tremendo, filmado tanto por las cámaras de las calles como por los vecinos de esta calle, de la calle donde ocurrió este episodio en la ciudad de Minneapolis, cuando el señor Derek Chauvin, el policía, ahorcaba con su rodilla al señor Floyd. Y la gente le pide por favor que pare, ¿no? Y uno ve ahí a un desenfrenado. Las imágenes son tremendas, porque el New York Times va describiendo segundo por segundo cómo funcionó el episodio desde que el comerciante denuncia que este hombre le había pagado con $20 falsos y la policía empieza a llegar, como en racimos, digamos, rodean todo el lugar, lo sacan de la camioneta, lo tiran contra el piso y lo ahorcan, ¿no? Imágenes que realmente van a quedar para la historia, ¿no es cierto? Por lo tanto, a mí me da la impresión de que, sobre todo considerando lo que ha pasado ayer con Bush y con Obama, y con las reacciones del propio gabinete del presidente Trump, y estos cuestionamientos tan profundos sobre el comportamiento de Trump, que me parece que este hombre está perdiendo el control de su gobierno. Y quiero transferirle esta idea a Claudio Fantini, que siempre tiene una mirada muy aguda, y quiero saber qué es lo que él piensa. Hola Claudio, un abrazo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Vos señalaste un ejemplo de una reacción inteligente, ¿no? Una reacción desde la inteligencia y desde los sentimientos.
los 22 segundos callados del primer ministro canadiense Justin Trudeau cuando le preguntaron sobre lo que ocurría en Estados Unidos. A mí me llama la atención que Trump no ha tenido nadie a su alrededor que tuviera, empezando por él mismo, la inteligencia para buscar los gestos y las palabras adecuadas, imprescindibles, diría yo, en una circunstancia como esta. Por cierto, habían sido hipócritas porque no están en sus sentimientos. Nada en la historia de Donald Trump indica que tenga sentimientos de aborrecimiento al racismo y al supremacismo blanco. Nada, nunca, al contrario. Más bien al contrario. Claro, pero la inteligencia, por ejemplo, le hubiera indicado que debía convocar en una de las tantas oportunidades que lo hace a los periodistas de la Casa Blanca y delante de ellos hincarse, ¿no? Como están haciendo tantos policías frente a manifestantes que están protestando de manera pacífica, se hincan, que fue el gesto de Colin Kaepernick, una estrella del fútbol americano, para repudiar precisamente gestos y palabras y actitudes de Donald Trump, al que él consideraba totalmente racistas y con mucha razón. Ese gesto de Kaepernick se convirtió en un símbolo de repudio al racismo y a los crímenes de odio racial. Trump, si hubiese hecho ese gesto simbólico, por cierto que no lo hubiera sentido, pero hubiese sido inteligente y hubiera aportado distensión y conciliación, que es lo que aporta la imagen de los policías, incluso guardias nacionales, que se están hincando frente a quienes protestan de manera pacífica para mostrar que entienden lo que tienen que entender. Era imprescindible en una circunstancia como esta, Marcelo, un presidente que pueda dar un discurso medular y profundo sobre la abyección del racismo, sobre la inferioridad moral de los racistas. Pero Donald Trump está imposibilitado moralmente y también intelectualmente o culturalmente de dar ese discurso imprescindible. Bueno, antes de llegar a la Casa Blanca muestra que está imposibilitado, ¿no? Hizo campaña estigmatizando a los mexicanos y después tuvo una inmensa cantidad de gestos, como llamar buena gente a los supremacistas blancos que protestaron con sus armas de guerra en el Capitolio de Michigan. En fin, es larguísima. Ahora vos fíjate que estas crónicas que yo mencioné, tanto la de la BBC como la de New York Times, que se pueden leer, la pueden leer ustedes en español, porque ahí están traducidas, se pueden leer, son muy interesantes, están muy bien escritas, marcan el tema de la Plaza Lafayette de anteayer como un punto de inflexión sobre el cual, o a partir del cual no se puede volver. Lo que hizo ahí no tiene nombre. Totalmente, o sea, hubiese sido positivo un acto de hipocresía repudiando al racismo. Él tuvo un acto de hipocresía, pero en una jugarreta inmoral, como fue haber estado diciendo, porque él justo ante los periodistas de la Casa Blanca estaba diciendo que existía en Estados Unidos el derecho a protestar, pero tenían que hacerlo de forma pacífica. Era totalmente pacífica la protesta en la Plaza Lafayette y la hizo reprimir violentamente solo para cruzar la Plaza Lafayette y fotografiarse levantando la Biblia, como vos señalabas, frente a la iglesia de Saint John, que era donde se cruzaba a rezar a Abraham Lincoln cuando lo sofocaba el drama de la guerra de secesión, precisamente para abolir la esclavitud, ¿no? Eso, bueno, vos ya lo señalaste, una escenificación patética que para ser realizada implicó ordenar una represión. O sea, es que yo creo que era imprescindible en la Casa Blanca un estadista
capaz de explicar cómo a lo largo de la historia de Estados Unidos ha ido mutando, pero nunca se extinguió el racismo. No se extinguió con la abolición de la esclavitud, sino que mutó hacia las leyes de segregación racial, aquellas que en el siglo XIX llamaron las leyes Jim Crow, por un personaje de vodevil que ridiculizaba a los negros, era un bullying a los negros y llenaba los teatros y el público blanco aplaudía. Las leyes Jim Crow, que eran de segregación racial, rigieron hasta la segunda mitad del siglo XX. Contra esas leyes se rebeló Rosa Parks, aquella mujer negra que en 1955 o 56, no voy a recordar bien, pero por ahí, se negó a darle el asiento a un blanco un hombre blanco que se lo reclamaba en un ómnibus de Montgomery, una ciudad de Alabama, y a esas leyes segregacionistas la defendieron gobernadores racistas como Ross Barnett de Mississippi, George Wallace de Alabama, intentando impedir que entraran estudiantes negros a las universidades públicas de esos estados. Un estadista habría resaltado en esta ocasión la lucha por los derechos civiles de Luther King, el reformismo de John Kennedy, pero un estadista habría hecho eso. Si lo hubiese hecho Donald Trump, no sería Donald Trump, se habría negado a sí mismo. Te hago una última pregunta breve solamente para mencionártela, en todo caso lo seguimos mañana, también quisiera hablar mañana con Juan Dillon, que no pudimos llamarlo hoy, porque él me mencionó ayer desde París esta noción del mimetismo, ¿no? En Europa se teme por un mimetismo, así que finalmente donde en esta olla tan compleja de los confinamientos, digamos, que agrava por supuesto este cuadro de cosas, o lo explica de alguna manera, que exista un cierto mimetismo y que empecemos a ver, bueno, como consecuencia de esta mezcla atómica de cosas, líderes disparatados, cuarentenas interminables, desastres económicos, Trump y obviamente la cuestión racial a flor de piel, que empecemos a ver efectivamente mimetismos, ¿no? Que la gente empiece a romper todo, ¿no? Sí, yo creo que hay un mimetismo tanto en los grupos de poder, ¿no es cierto? La irrupción en un mismo momento de una presidencia neroniana, como es la de Jair Bolsonaro en Brasil, o el caso alarmante de Donald Trump, y en Europa los Víctor Orbán y tantos otros ejemplos que se podría poner, y lo mismo ocurre en las sociedades. Yo creo que en el caso de Francia, donde más fuertemente se dieron las protestas antirracistas, sí fueron una reacción tardía, porque el último crimen fue en el 2016, un crimen aberrante contra un inmigrante de Mali, ¿no? Pero amén de eso, Francia tiene su propio problema y es muy fuerte de términos étnicos. Hay una segregación que se ha ido dando en los hechos y que se ve en esas ciudades satélites, ¿no? Que son espacios con monobloques gigantescos en las periferias de las principales ciudades, donde sobre todo viven magrebíes e hijos de magrebíes, o sea, de norafricanos, que no pueden insertarse en el sistema laboral y fracasan en el sistema educativo y no encuentran, y porque nadie elabora políticas de integración, ¿no es cierto? O sea, hay un componente muy propio en Francia, y el hecho de que en esta etapa de la globalización no solo se globalizan los virus, sino también las acciones políticas negativas y las reacciones políticas contra estas acciones, ¿no? La seguimos pronto, Claudio, sos un capo. Un abrazo muy, muy grande. Estamos en contacto. Muchas gracias, Marcelo. Un gran abrazo para ustedes. Gracias, Claudio. Claudio Fantini con nosotros.